A ver, buenas tardes. El tema a exponer se trata de dos temas muy importantes. El primero, que son las escalas y escalímetros, y como segundo tema, lo que son el sistema cónico. Vamos a explicar lo que son conceptos, fundamentos y entre cosas, cómo se utilizan, etcétera. Bueno, los integrantes de este grupo son Moreira Zaguay Daniel Fernando, Vera Vélez Jennifer Coraima y Reyes Paul Cleiderson Flores. Bueno, el tema es escalas y escalímetros. Comencemos. Bueno, ¿qué son las escalas y cuál es su importancia? Bueno, la escala en arquitectura se convierte en un elemento básico a la hora de comprender la realidad. Sea cual sea el objetivo del diseño, la escala es fundamental para la comprensión de los espacios plasmados en un plano o maqueta. Son utilizados para reproducir una figura o elemento en un tamaño determinado, a uno igual, superior o más pequeño, sobre un plano o maqueta. Normalmente la escala empleada suele indicarse mediante una proporción. Es sin duda un vínculo informativo y real entre las medidas de representación observadas en el boceto o maqueta y en el mundo real. Denominamos escala a la relación que existe entre las magnitudes que tiene un dibujo y las dimensiones reales del objeto. Normalmente, la escala empleada en los dibujos suele indicarse mediante una proporción. Listo. Bueno, la escala es una medida de diferente tamaño en el cual se dibuja un mapa representando la relación entre la distancia de dos puntos en la Tierra que es plasmada en el papel. La escala numérica es representada en cifras. Escala 1 de 100.000, lo que indica que la unidad de medida sobre el mapa, por ejemplo, 1 centímetro representa 1000 y de las mismas unidades en la superficie terrestre. En la mayoría de todos los mapas se indica la escala en el margen y muchas veces viene acompañada de una escala gráfica lineal. Esto es un segmento dividido que muestra una longitud sobre el mapa de las unidades terrestres de distancia. A continuación vamos a tener dos ejemplos. Listo. La primera, interpretar la escala 1 de 5000 que aparece en un mapa. En el caso de planos o mapas, a la razón de semejanza se le llama escala o el factor de escalar. En este mapa, la escala es de 1 de 5000. Eso quiere decir que 1 centímetro en el plano es equivalente a 5000 centímetros. Es decir, a 50 metros en la realidad. El segundo ejemplo. En un mapa a escala 1 de 50.000, la distancia entre dos pueblos A y B es de 11 centímetros. ¿Cuál es la distancia real entre A y B? La distancia real entre los dos pueblos C y D es de 3,75 kilómetros. ¿Y a qué distancia estará en el mapa? Bueno, en la explicación, en los mapas a escala 1 de 50.000 representa una relación de proporcionalidad entre la distancia en el mapa y en la realidad. Entonces, si un mapa la distancia es 11 centímetros y en la realidad estarán a 11 centímetros, se multiplica por 50.000, que sería un igual de 550.000 centímetros sobre 100.000 centímetros sobre kilómetros, que me da un resultado de 5,5 kilómetros, que sería la distancia de A y B. Y para representar en el mapa, que es de 3,75 kilómetros, lo convertimos a centímetros. Y sería 3,75 kilómetros por 100.000 centímetros
sobre kilómetros, que me da un resultado de 375.000 centímetros. Dividimos por el factor de escala. 375.000 dividido para 50.000. Sería un igual de 7,5 centímetros la distancia en el mapa de C y D. Y las respuestas en sí serían que la distancia real entre A y B es igual a 5,5 kilómetros. Y la distancia en el mapa C y D es igual a 7,5 centímetros. Bueno, también podemos encontrar tres tipos diferentes de escalas. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. A continuación, los tres tipos de escala, que son escala natural, escala de ampliación y escala de reducción. En la escala natural, diremos que la escala es natural si el dibujo realizado tiene el mismo tamaño en la realidad que en el papel, siendo este tamaño el idóneo para poder representar sin confusiones el elemento a dibujar. Se trata de representar el objeto en concreto al mismo tamaño que en la realidad. Se medirá en una escala de escala 1 de 1. Significa, por tanto, que una unidad en el plano equivale a una unidad en la realidad. Ejemplo, reducimos la siguiente figura, escala 1 de 1. Para esta reproducción es necesario auxiliarse de una cuadrícula, en donde se obtiene con facilidad cada segmento del dibujo a escala. Será de igual tamaño a los de la figura original. En la escala de ampliación, cuando tenemos que representar un objeto muy pequeño en un papel, posiblemente sea muy difícil realizarlo y en muchas ocasiones totalmente imposible, por lo que se hace necesario aumentar su tamaño multiplicando las medidas reales por un determinado factor. Se trata de dibujar el objeto en cuestión en una medida superior a la que presta en la realidad, para así entender más en detalle todos los elementos de la pieza en cuestión. Las escalas más utilizadas suelen ser escala 2 de 1, 5 de 1, 10 de 1. Los elementos así representados son más grandes en el plano o en maqueta que en la realidad. De esta manera, al tomar las medidas sobre el dibujo, deberemos aplicar la escala para conocer su extensión en la realidad. Ejemplo, reproducir la siguiente figura a escala 3 de 1. En esta ampliación debemos observar que cada segmento del dibujo a escala ser el triple con respecto a la figura original. En la escala de reducción, normalmente cuando tenemos que dibujar mucho más grande que el papel disponible, o simplemente por la imposibilidad material de dibujar a tamaño natural, se hace necesario reducir su tamaño de forma proporcional. Se trata de representar el objeto en medidas menores a la que se representa en la realidad. Se trata de la escala de representación más utilizada en arquitectura y en algunas de las más utilizadas son escala 1 de 5, 1 de 10, 1 de 20, 1 de 50, 1 de 100, 1 de 200, 1 de 500, 1 de 1000, 1 de 2000 y 1 de 50.000. De esta manera, a la hora de medir nuestros planos o maquetas, deberemos aplicar la escala para conocer su extensión. Ejemplo, reproducir la siguiente figura a escala 1 de 2. El dibujo a escala representa
un importante instrumento para la actividad de ingeniería, geografía, dibujo, arquitectura, diseño y biología, o cualquier otra menester, en donde se requiere reproducir una figura, sea su tamaño original mayor o menor. Y por último, encontramos otra escala, que es la escala gráfica. La escala gráfica es aquella escala en la que las dimensiones reales del objeto representado en el dibujo están expresadas en una rejilla graduada, es decir, en la representación de la escala numérica. La escala gráfica nos permite directamente conocer las dimensiones del objeto real, sin necesidad de realizar operaciones matemáticas. La contraescala representa la unidad de la escala gráfica dividida por 10. A continuación, podemos observar esta imagen. Buenas tardes. Escalímetro. ¿Qué es escalímetro? El escalímetro es una regla que posee 3 caras y 6 escalas de graduación diferentes. Una de la otra está formada por una prisma triangular. Se utiliza para diseñar, medir o transportar de una medida a otra, y su lectura se hace a partir del lado izquierdo, donde apreciamos el número 0, hasta llegar al lado derecho. Se fabrican de plástico o de material que no se dilatan o contraen en temperaturas altas y bajas. La siguiente diapositiva. ¿Cómo se usa el escalímetro? Primero, debemos tomar en cuenta que independientemente de la escala que usemos, siempre empezaremos a leer de izquierda a derecha, o sea, el número 0 en el lado izquierdo indica el comienzo y el último número en el lado derecho nos indica el final. Después de esto debemos hacer la respectiva conversión de la escala y identificando cuál estamos usando y si es de reducción o de ampliación. Tenemos dos figuras. La figura A muestra un objeto que tenemos dibujado en el papel y en la figura B nos muestra los puntos que debemos medir. A continuación ahí está nuestro dibujo, figura A y figura B. La siguiente. Podemos observar que las líneas rojas nos indican qué área estamos midiendo y que nuestro escalímetro está configurado en la escala 1 de 100. Con esto podemos decir lo siguiente. 1. La escala que usemos es de 1 de 100. Cada centímetro que midamos en nuestro dibujo representa 100 centímetros en la vida real, o sea, 1 metro. Nuestro escalímetro nos da una medida de 12 centímetros exactos. 2. Como sabemos la escala y la cantidad que medimos, podemos hacer la conversión multiplicando la medición por 100 y pasándola a metros. Esto quiere decir que los 12 centímetros equivalen a 12 metros en la vida real. 1. Uso del escalímetro. ¿Cómo utilizar el escalímetro para trazar una línea en una escala determinada? Supongamos que queremos averiguar cuánto mide en la realidad la distancia señalada. Corte A. Escala 1 de 100. La siguiente diapositiva. A. Averiguar en qué escala está dibujada el objeto que queremos medir. Habitualmente está indicada como referencia. Escala 1 de 100. B. Seleccionamos la cara del escalímetro que tiene la escala determinada, en este caso 1 de 100. C. Colocamos el escalímetro sobre el papel haciendo coincidir el 0 con uno de los extremos de objeto a medir. 3. ¿Cómo utilizar el escalímetro para medir en escalas múltiples o submúltiplos de 10?
Supongamos que queremos averiguar cuánto mide en la realidad la distancia señalada. A. Averiguar en qué escala está dibujada el objeto que queremos medir. Habitualmente está indicada como referencia. C. Como la escala que voy a usar, 1 de 20, es 10 veces más chica que la que necesito, escala 1 de 2. Deberemos adecuar la lectura obtenida dividiendo el resultado leído por 10. Si en la escala 1 de 20 leo 1 metro, en 1 de 2 sería 1 dividido a 10 igual a 0.10 metros, es decir, 10 centímetros. Si en 1 de 20 leo 0.10 metros, en 1 de 2 sería 0.10 dividido a 10 es igual a 0.01 metro, es decir, 1 centímetro, etc. Siguiente. C. Colocamos el escalímetro sobre el dibujo haciendo coincidir el cero con uno de los extremos de objeto a medir. D. Colocamos el escalímetro sobre el dibujo haciendo coincidir el cero con uno de los extremos del objeto a medir. Escalas básicas para arquitectura. Escala 1 de 100 es igual a 1 centímetro de plano, equivale a 1 metro de la realidad. Es la escala más usada para diseñar planos arquitectónicos. Escala 1 de 50 dividido a 1 de 75, igual 1 centímetro del plano equivalente a 0.5 dividido a 0.75 metros de la realidad. Es una escala con mayor ampliación que la anterior, permitiendo ver el diseño con más detalle. Escala 1 de 20 es igual a 1 centímetro de plano equivale a 20 centímetros de la realidad. Se utiliza para detalles como las ventanas, pero sigue siendo escala de reducción. Escala 1 de 500 es igual a 1 centímetro de plano equivalente a 50 metros de la realidad. Escala para representar el entorno de un edificio ubicado. Listo. Antes de comenzar con el segundo tema, vamos a identificar primero lo que son proyecciones y lo que son perspectivas. Bueno, la proyección es la representación gráfica de un objeto sobre una superficie plana, obtenida al unir las intersecciones sobre dicho plano de las líneas proyectantes de todos los puntos del objeto desde el vértice. ¿Y qué es la perspectiva? Se define como el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con que se aparecen a la vista. También como el conjunto de objetos que se visualizan desde el punto de vista del espectador. En pocas palabras, es ver a través del objeto. Como podemos ver en este cuadro, tenemos lo que son proyecciones y tipos de perspectivas. En proyección tenemos dos, central y paralela. Comencemos con la proyección central. Bueno, la proyección cónica es un sistema de representación gráfico en donde un haz de rectas proyectantes que influyen en un punto, que sería el ojo del observador, proyectan el cuerpo como una imagen sobre el plano auxiliar que interceptan dichas rectas. En el sistema de representación reproduce fielmente en el plano las imágenes del espacio con un resaltado muy similar a como lo percibimos realmente. En el sistema empleado, que es el tipo de perspectiva, tenemos lo que es la perspectiva cónica, que dice con 1, 2 o más o 3 puntos de fuga. Pero ¿qué es la perspectiva cónica? Es el sistema de representación gráfico basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano, mediante rectas proyectantes que pasan por un punto, lugar donde el cual se supone que mira el observador.
El resultado final en una representación en el plano de la visión realista, obtenida cuando el ojo está en dicho punto, lugar desde el cual aumenta la sensación de estar dentro de la imagen representada. Los elementos de la perspectiva cónica son los siguientes. Tenemos lo que es el plano auxiliar, que es el plano donde se proyectan las imágenes como un papel, un lienzo o una pantalla. El ojo del observador, que es el lugar donde el que se observa el plano auxiliar, también llamado centro de proyección. Y el punto de fuga, que es el punto del plano auxiliar en el que ocurren todas las proyecciones de las rectas paralelas. Listo. Ahora vamos con la proyección paralela. Bueno, primeramente la proyección paralela es un sistema de representación gráfica para transponer un objeto tridimensional a un dibujo bidimensional en un plano, llamado también plano de proyección. Consiste en proyectar puntos del espacio contra el plano de proyección mediante que haga rectas siempre paralelas entre sí. Esta técnica de representación gráfica se utiliza en diseños de ingeniería y arquitectura, ya que su principal ventaja es que mantiene las proporciones relativas de lo representado y se puede medir sobre él directamente. De esta manera se puede reconstruir el objeto fácilmente a partir de representaciones concretas. Bueno, aquí como podemos ver, los tipos de proyección paralela son dos, ortogonal y oblicua. La ortogonal es la dirección de proyección que es perpendicular al plano de proyección. En geometría euclidiana, la proyección ortogonal es aquellas cuyas rectas proyectantes, que son auxiliares, son perpendiculares al plano de proyección, estableciendo una relación entre los puntos del elemento proyectante con los proyectados. Bueno, paralela a la normal en un plano principal del objeto de un eje principal. Listo. Ahora la axonométrica. El plano de proyección no es normal a un eje principal, por lo que el objeto se ve en escorzo. Bueno, la perspectiva axonométrica es un sistema de representación gráfica consistente en representar elementos geométricos o volumen en un plano mediante proyección paralela o cilíndrica, referida a tres ejes ortogonales, de tal forma que conserve sus proporciones en cada una de las tres dimensiones del espacio, que serían altura, anchura y longitud. La perspectiva axonométrica cumple dos propiedades importantes que la distinguen de la perspectiva cónica. Una, la escala del objeto representado no depende de su distancia al observador, como si el observador estuviera en el infinito. Dos líneas paralelas en la realidad son también paralelas en su proyección, es decir, su representación es axonométrica. Y tenemos la oblicua, que es la dirección de proyección, no es normal al plano de proyección. El concepto de oblicua es aquellas cuyas rectas proyectantes auxiliares son oblicuas al plano de proyección, estableciendo una relación entre los puntos del elemento y proyectantes con los proyectados. El plano de proyección oblicua es aquellas cuyas líneas proyectantes auxiliares a la recta de proyección. Así, dando un segmento, bastará proyectar los puntos extremos del segmento mediante líneas proyectantes auxiliares oblicuas para determinar la proyección sobre la recta. Dentro del tipo de proyección oblicua, tenemos las perspectivas que son caballera y militar. Bueno, la perspectiva caballera es un sistema de representación que utiliza la proyección paralela oblicua, en la que las dimensiones del plano proyectante frontal, como la de los elementos paralelos a él,
está en una verdadera magnitud. En un caso particular, en la proyección técnica de los dibujos, se dice que una perspectiva caballera, cuando se refiere a una proyección cilíndrica, oblicua, que se produce cuando el plano del que partimos es paralelo a uno de los planos de los tres ejes que hemos trazado, cuando el eje de la altura y de la anchura forman un ángulo recto, se colocan uno en vertical y otro en horizontal, formando una cruz. Y como por última perspectiva tenemos la que es perspectiva militar, también llamada como cabinet. Es una proyección paralela oblicua a un sistema de representación por medio de tres ejes cartesianos. Perspectiva cónica. Fundamentos. La perspectiva cónica es la representación de una escena o de un objeto desde un determinado punto de vista. Dicho punto es el centro de la proyección. La perspectiva cónica, también llamada línea, es el sistema de representación que más se asemeja a la visión humana. Es por esto por lo que es usado para dotar al dibujo de una sensación de realidad, ya que se logra una aparente profundidad que nos permite valorar la posición particular de cada forma del espacio. El estudio científico de la perspectiva es relativamente reciente en la historia humana, ya que no se formuló con precisión hasta el Renacimiento latino en el siglo XV. Aunque en el mundo antiguo, griego y romano conocían y aplicaban las deformaciones visuales que se producían al observar los objetos a cierta distancia y determinar puntos de vista, estudiando la convergencia de las líneas paralelas. Tuvieron que pasar varios siglos hasta que en el 1400 se empezaron a desarrollar una idea consistente de los puntos de fuga, alcanzando una proposición intuitiva de la perspectiva, siendo el arquitecto florentino Filippo Brunelleschi quien superó las leyes de la misma a través de una serie de experimentos que realizó entre 1417 y 1420. Elementos de la perspectiva cónica. La otra. Los planos. Están dispuestos ortogonalmente en la siguiente animación. Te mostramos sus características y disposiciones. Las líneas y puntos. Las líneas y puntos están situadas entre los planos anteriores estudiados. Líneas están dispuestas de manera paralela. Se originan por la intersección de los puntos, líneas de horizonte y línea de la tierra o de tierra. Puntos situados en el punto de horizonte, puntos de vista y puntos principales. En la animación inferior puedes ver cómo se originan y sus disposiciones. La visión que se obtiene del objeto diferente con la posición del punto de vista, la altura entre el observador y el plano geometral. Aproximadamente la medida de una persona, 1.70 metros, se ve reflejada en la distancia entre las líneas del horizonte y la línea de tierra. Vista serena, vista de rana o de rana, vista de pájaro y vista celeste. Otra guía positiva. Elementos que configuran el sistema. Plano del cuadro. En el plano de proyección,
el plano vertical es el cual dibujamos. Plano geometral es el plano horizontal correspondiente al suelo. Plano horizonte es el plano horizontal situado a la altura de los ojos, línea de la tierra o de tierra. Es la intersección del plano de cuadro con el plano geometral. También se conoce como línea de verdades magnitudes, porque sobre ellas podemos medir la verdadera magnitud. Línea de horizonte es la intersección del plano del horizonte con el plano de cuadro. La distancia entre la línea de tierra y la línea de horizonte representa la altura del observador. Punto de vista define la posición de los ojos del observador. En sistemas cónicos se representa abatido sobre el plano de cuadro. La distancia entre la vista y la línea del horizonte representa la distancia del observador al plano del cuadrado. Punto principal es la proyección ortogonal del punto de vista sobre el plano de cuadro. En la perspectiva cónica frontal será el único punto de fuga. Puntos métricos nos servirán en la perspectiva cónica frontal para definir profundidades. Punto de fuga, punto al que van a parar todas las rectas que en la realidad son paralelas en la perspectiva cónica frontal. Existe un único punto de fuga, que es el punto principal. En la perspectiva cónica oblicua encontraremos dos puntos de fuga. Punto de cuadro. Línea de horizonte. También hay la vista y la perspectiva. Y línea de tierra y plano geometral. A continuación, mi compañero. Coordenadas del punto de vista. La situación exacta del punto de vista queda determinada por sus tres coordenadas respecto al plano del cuadro: la altura, la anchura y la distancia o profundidad. Altura. Determina en el plano del cuadro por la separación entre la línea de tierra y la línea de horizonte. La línea de tierra se toma en la parte inferior del formato, pudiendo situarse en el margen horizontal inferior que encuentre el dibujo o ligeramente por encima de este. Anchura. Como origen de la anchura tomaremos en centro del formato. Las medidas tomadas hacia la derecha serán positivas y las medidas hacia la izquierda serán negativas. La escala de anchura va en la situación de la altura y de la anchura determina el punto principal, siendo el eje vertical que pasa por P el origen de anchura para ubicar los distintos objetos de espacio real. Distancia o profundidad es la distancia principal, es decir, la distancia que separa al observador del plano del cuadro. Esta distancia la mediremos en la perspectiva por P a la línea de horizonte. Listo. Como siguiente tema tenemos lo que son los puntos de fuga. Un punto de fuga es un sistema de proyección cónica. Es el lugar geométrico en el cual las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el espacio, no paralelas al plano de proyección convergente. Es un punto impropio situado en el infinito. Existen tantos puntos de fuga como direcciones en el espacio. Un punto de fuga correspondiente a una dirección dada en el espacio queda definido mediante la intersección entre el plano de proyección y un rayo con dicha dirección trazado desde el punto de vista. Bueno, también los puntos de fuga. Un punto de fuga es el lugar donde convergen todas las líneas paralelas. Es una proyección dada. Puede haber de uno
hasta 3 puntos de fuga para representar las 3 direcciones ortogonales correspondientes a los 3 ejes espaciales, que son X, Y y Z, según se mantenga paralelas al plano de proyección o se intersecten con él. Estos 3 ejes se pueden imaginar como las aristas de un cubo. En función de las direcciones de los ejes ortogonales respecto al plano de proyección, las perspectivas se dominan en 3 partes. La perspectiva frontal. También es la que tiene un solo punto de fuga, ubicado sobre la línea de horizonte. En esta perspectiva solo vemos en fuga las líneas de profundidad. Las demás las vemos paralelas al plano del cuadro. Como podemos visualizar aquí en la imagen, la perspectiva frontal es aquella que ubica el punto de fuga principal en el centro del cuadro. Listo. La perspectiva oblicua es el sistema con 2 puntos de fuga. Sistema de proyección por el cual el objeto tridimensional se representa mediante un dibujo en perspectiva en el que las caras paralelas del plano están dibujadas a escala real y todas las líneas perpendiculares al plano del cuadro tienen una inclinación cualquiera distinta de 90 grados, a menudo inferior ladeado y volcado. Ninguna dirección es paralela al plano de proyección. Bueno, para ayudarte a generar perspectivas, una vez la hayas entendido, podemos utilizar lo que es el truco de la rejilla. ¿Pero qué es el truco de la rejilla? Bueno, básicamente la rejilla se compone de varios elementos. Las líneas del horizonte, 1, 2 o 3 puntos de fuga y un recuadro que será el marco limitante de nuestra composición. A continuación, mi compañero. Repaso del truco 1. Recuerda que cuando tú estás sobre un objeto, ves la parte superior de dicho objeto. Y cuando este está sobre tu línea de horizonte, sobre tus ojos, ves su base. Ten esto siempre en cuenta a la hora de encontrar y ubicar las líneas de horizonte. Repaso del truco 2. Un punto de fuga emite infinitas líneas. La que coincida con una línea horizontal es la que identifica la línea del horizonte de una imagen. Busca entre todas las diagonales la que más se acerque a una horizontal perfecta y allí tendrás tu línea de horizonte. Y por último tenemos el repaso del truco 3. Proyecta alguna de las líneas que van en paralelo, en perspectiva, y donde se crucen encontrarás el punto de fuga y la línea del horizonte de ese dibujo o fotografía. Ve con cuidado en una viñeta o foto. La línea horizontal no tiene por qué coincidir con el horizonte natural. Gracias. Listo, todo esto ha sido lo que es la exposición del grupo número 3. Gracias. Ahora vamos a continuar con la parte de la exposición, pero en la parte práctica. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido mediante los conceptos. Bueno, como primera imagen podemos visualizar que es una imagen de un punto de fuga con una vista normal. ¿Y cómo podemos saber aquí dónde se encuentra el punto de fuga? Pues lo primero que tenemos que ver
es en la imagen cómo podemos intersectar las rectas, en el cual el GeoGebra nos facilita esa herramienta para poder trazar. Vamos a proyectar todas las líneas posibles. Toca recordar que las líneas de proyección tienen que ser igual al número de ambos lados. Listo, empecemos. Trazo mi punto, una línea recta. Listo. Ahora voy a trazar otra línea. Ya. También tenemos cómo trazar la línea por la parte superior de las puertas. Del mismo costado de las puertas del otro extremo. También lo que podríamos trazar aquí son la parte de aquí, son como las estatuas. También podemos trazar lo que es la parte del balcón. Y del otro extremo lo mismo. Listo, como podemos ver, al trazar la línea, se traza un punto en la parte del horizonte, en donde se va a intersectar lo que es mi punto de fuga. Lo hacemos mediante la herramienta de intersección. Le podemos cambiar de color. Vamos a poner un color rojo. La anchura, para que se note más. Listo. Si queremos eliminar estos puntos innecesarios, lo único que tenemos es el clic derecho y objeto visible y se van eliminando. Listo. Nos faltaría encontrar la línea de horizonte, la cual es aquella que se da o se forma según la altura del observador. Como el punto de fuga va a coincidir con el punto principal, es aquel punto que nos da el observador donde proyectan sus ojos. Es donde se encuentra la línea del horizonte. Y trazamos. Listo, para diferenciar bien la línea de horizonte le vamos a dar un color diferente. Vamos a ponerle un color verde y un poco de anchura para que se note. Listo. Y vamos a realizar la nomenclatura. Como sabemos, la línea verde es nuestra línea horizontal. Y este es nuestro punto de fuga.
Punto de fuga. Listo. Bueno, a continuación, en esta imagen que tiene un punto de fuga y tiene una vista aérea, vamos a ver cómo podemos intersectar rectas para así poder encontrar el punto de fuga y su línea de horizonte. A continuación vamos a trazar lo que es la imagen. Borramos los puntos para obtener mejor visibilidad. Trazamos. Eliminamos el punto. Seguimos trazando. Ahora de este lado de acá. Ahora de este punto de aquí. Seguimos trazando. Y vemos cómo se nos forma en el centro las líneas se unen, intersectan en el centro. A continuación, después de haber trazado las rectas, ponemos el punto de intersección que nos encontramos en esta parte. Listo. Después de haber puesto nuestro punto de intersección, vamos a encontrar lo que es la línea horizonte que va en medio del punto de fuga. A continuación le cambiamos el tono el color de la recta para así poder resaltar mejor la línea de horizonte. Le cambiamos el nombre. Y así es como encontramos el punto de fuga en esta imagen. Ya, a continuación les voy a hacer en la vista de hormiga. En un punto de fuga.
Y vamos a eliminar los objetos visibles que no son necesarios para aquí. Y aquí vamos a marcar el punto de fuga. Lo vamos a renombrar. Y le vamos a poner la línea horizontal. Ay, no. Ay, perdón. Y le vamos a cambiar el color para que así se vea distinto. Y ahí está mi imagen. Gracias. A continuación vamos a proyectar una imagen que tiene vista normal de 2 puntos de fuga. Y vamos a borrar los objetos innecesarios.
Y le ponemos la intersección. Lo renombramos. Primer punto de fuga. Y vamos con la siguiente. Y renombramos. Este es el segundo punto de fuga. Y le cambiamos de color. Y le ponemos la línea en tierra. Y le cambiamos de color para que se vea distinto al resto. Y lo renombramos. Y ahí está nuestra. Gracias. Bueno, esta es una imagen, como se puede apreciar, es una imagen de vista aérea que contiene 2 puntos de fuga, pero vamos a determinar esos puntos de fuga. Primero tenemos que verificar las proyecciones, las líneas de proyecciones, hacia dónde están dirigidas. Para esto vamos a utilizar lo que es la herramienta la recta. Como dijimos anteriormente, como no necesitamos estos puntos, los vamos eliminando. Y seguimos trazando.
Aquí también podemos trazar lo que es la parte de aquí. Hacemos la línea recta. También podríamos ponerle aquí lo que es la orilla del carretero. Asimismo, en el caso al lado contrario. Listo. Como ya podemos visualizar en la pantalla, ya trazamos lo que son las líneas de proyecciones. Ahora vamos a realizar la intersección de cada lado. Mi primera intersección es aquí. Vamos a cambiarle de color. Y vamos a agrandarle un poquito. Asimismo, de esa forma, al otro lado. Vamos a ponerle otro color. Listo. Aquí, como ya dijimos anteriormente, la línea de horizonte o la línea horizontal es aquella que pasa por los puntos de fuga. Y graficamos. Y listo, y ponemos la nomenclatura correspondiente. Como para poder identificar nuestra línea de tierra, vamos a cambiarle de color. Vamos a agrandarla un poquito y realizar un color. Listo. Vamos a decir, a renombrarla, que esta es nuestra línea horizontal o de horizonte. El punto de aquí va a ser mi primer punto de fuga. Y al otro lado, de igual forma, que sería mi segundo punto de fuga. Listo. Y esto sería todo, todo lo correspondiente a esta imagen. Gracias. Esta es una imagen de vista de hormiga con dos puntos de fuga. A continuación vamos a trazar las rectas. Ahí. Eliminamos los puntos. Trazamos otra recta aquí. Asimismo, vamos eliminando lo que son los puntos.
Ahora trazamos de este otro costado. Eliminamos los puntos. Seguimos trazando. Aquí. Ahí. Eliminamos también los puntos. Trazamos otra recta. Este lado también trazamos otra recta. Eliminamos los puntos. Seguimos trazando las rectas. De este lado aquí trazamos otra aquí. Hacia acá. Eliminamos también asimismo los puntos. Del otro costado también asimismo. Trazamos otra recta. Eliminamos los puntos. Trazamos otra recta de este lado. Asimismo, la eliminamos el punto. Para así poder visualizar mejor la imagen. Ahora de este lado también trazamos una última recta hacia acá. Y eliminamos los puntos. Luego de haber trazado la recta, nos vamos a la parte de intersección. Este vendría a ser nuestro primer punto de fuga. Y el de acá nuestro segundo punto de fuga. Luego trazamos lo que es la línea de horizonte.
lado y de este lado. Luego de haber colocado nuestros dos puntos de fuga, ponemos nuestra línea horizonte. Eliminamos este punto. Le cambiamos el nombre. Línea de horizonte. Asimismo con los puntos de acá. Este sería el primer punto de fuga. Y el de acá el segundo punto de fuga. Y así es como nos queda nuestra siguiente imagen. Bueno, eh, a continuación vemos una vista normal con 3 puntos de fuga. Trazamos una recta colocamos el punto en la parte superior. Eliminamos lo que son los puntos. Si trazamos de la parte de la ventana, de la puerta, eliminamos, trazamos de este lado, otro punto aquí, en sí mismo eliminamos. Ahora nos vamos del otro lado, ponemos un punto de este lado y así mismo trazamos una recta. Eliminamos los puntos. Trazamos otra recta de este lado. Y vamos viendo como nuestros puntos se van formando nuestros puntos de fuga. Trazamos otra recta de este lado. Otra recta de este lado, de este lado. De este lado. Eliminamos los puntos. Y luego nos vamos a la parte de intersección. Y colocamos nuestro primer punto, que vendría a ser el primer punto de fuga. Nuestro segundo punto de fuga. Y nuestro tercer punto de fuga. Le vamos a cambiar el color para que se pueda apreciar de mejor manera. Asimismo con los otros dos puntos más. Le cambiamos el nombre
punto de fuga número 1. Este sería nuestro punto de fuga número 1. Este sería nuestro punto de fuga número 2. Y este es nuestro punto de fuga número 3. Y después de aquello nos vamos a trazar lo que es la línea de horizonte. Esta sería nuestra línea de horizonte. Y así termina nuestra imagen con los 3 puntos de fuga y su línea de horizonte. Ya, seguimos con nuestra vista aérea de 3 puntos de fuga. Vamos en la línea recta. Eliminamos los puntos que no son necesarios. Y seguimos con el segundo punto de fuga. Seguimos con nuestro tercer punto de fuga.
Eliminamos los puntos. A ver si- otro punto. Ya, y intersección. Le ponemos la intersección. Bueno, primer punto de fuga, lo renombramos. Punto de fuga. Es el segundo punto de fuga. Y este es el tercer punto de fuga. El tercer punto de fuga. Punto de fuga. Y le ponemos la línea horizonte. Que viene a darle por aquí. Ya. Y lo nombramos. Línea horizonte. Y le cambiamos de un color. Cállate. Y ya, esta es mi imagen. Bueno, este es la última o el último ejercicio de las imágenes. Bueno, esta es una imagen que contiene una vista hormiga y está compuesta por 3 puntos de fuga. Como lo hemos dicho anteriormente, tenemos que intersectar rectas para poder encontrar los puntos. Y lo haremos con la herramienta que nos brinda GeoGebra. Listo, la misma cantidad de rectas proyectantes que realizo en un lado, tengo que hacerlo de forma del otro lado también. Listo, como podemos observar, ya nos va apareciendo una intersección entre las líneas.
Sería uno de nuestros puntos de fuga. Y vamos a intersectar ese punto. Aquí tenemos la opción de intersección de puntos. Coloco mi intersección y le cambiaré de un color para diferenciarlo. Listo. Como dije anteriormente, esta imagen se refiere a 3 puntos de fuga. Vamos a encontrar los 2 que faltan. Trazo. Pero para esto voy a cambiar el color de la línea para poder diferenciar de mejor manera. Listo. Ahora voy a seguir trazando. Y eliminando los puntos con el cual no voy a trabajar. Listo, y así mismo de la siguiente manera en el otro costado. Listo, y vamos a intersectar esos puntos. Aquí también tenemos, primero vamos a eliminar los puntos que no estamos utilizando. Listo, y vamos a intersectar mis 2 puntos restantes. Listo, voy a cambiarle de color para poder diferenciarlos. Color verde. Y un color morado. Listo. Y a continuación, quiero verificar, como hemos dicho anteriormente, la línea horizontal o de horizonte pasa por la intersección de los puntos de fuga. Y entonces, voy a utilizar mi recta y una línea que intersecte por los 2 puntos de fuga. Listo. Ahora va a corresponder lo que es la nomenclatura. Como lo dije anteriormente, esta es mi línea horizontal. Al lado izquierdo, la voy a renombrar, este será mi primer punto de fuga.
Lado derecho será mi segundo punto de fuga. Y por último, el punto de arriba será mi tercer punto de fuga. Listo, y ahí está la imagen culminada. Todo esto ha sido la exposición del grupo número 3 de geometría. Gracias.